Cuando se vino la pandemia uno decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, en el monte de Jehová será provisto. Y fue provisto. Aquí estamos. Aquí estamos porque Dios proveyó. Tal vez ninguna escena en la Biblia es tan, digámoslo así, tan fuerte, con la excepción del mismo Calvario, que esta. Y ninguna ilustración más clara de la muerte en la cruz del Hijo unigénito. Es una tipología. La prueba suprema de la fe de Abraham vino cuando Dios le ordenó que ofreciera a Isaac. Piense usted, hermanos, ¿qué es más duro? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias por darnos un domingo donde reconocemos, Señor, que es tu día, que es un día especial, que es un día para adorar, que es un día para escuchar su voz, para obedecer su palabra. Señor, te pedimos que en todo esto tu nombre sea exaltado, no solamente aquí, Señor, sino en todas las congregaciones que procuran lo más, posiblemente lo más fuerte humanamente hablando, predicar la sana doctrina. Señor, esté con cada una de esas congregaciones, con cada uno de sus miembros, con cada una de las iglesias alrededor del mundo, Señor, que están teniendo ese propósito en esta mañana. Y aquí propiamente, Señor, pon tu mano sobre este mensaje, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y que podamos, Señor, ser obedientes a la palabra que tú nos des. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento y vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy llegamos a la más grande prueba de fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham que ofreciese a su hijo Isaac sobre el altar. Y vemos también la obediencia que tuvo Abraham al ofrendar el más caro tesoro para su corazón. Abraham era un hombre, digámoslo así, millonario o rico, como usted quiera decirlo. Cualquiera cosa que Dios le hubiera pedido hubiera sido poco comparado con lo que Dios le pidió. Hay cosas que son más importantes que nuestra propia vida. Cuando usted lee el libro de Job, Satanás le pide permiso para tocar a Job. Entonces Dios le dice, sí, le doy permiso de tocar lo de él, su círculo concéntrico, sus cosas, su familia, si fuera el caso, pero no a él. Entonces luego llega Satanás decepcionado porque él ve que no pudo lograr nada cuando pudo tocar lo de él, y entonces le dice a Dios, bueno, Dios, es cierto, él no blasfemó, pero es que, como dice el dicho, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su carne. Es decir, cuando ya usted lo tocan, ya va a ser más fácil que usted blasfeme contra Dios. Pero aunque en esa lógica es más doloroso, por decirlo así, que lo toquen a uno, que toquen lo de uno, también es cierto que el afecto fraternal, el amor por los hijos, puede trascender tanto que usted podría un día ofrecerse en lugar de un hijo. Es decir, si Dios le dice, bueno, sacrifíqueme a Allison, sacrifíqueme a Sammy, sacrifíqueme a Lana, sacrifíqueme, no sé, a Nicole, ¿me entiende? Que uno dijera, Dios, por favor, deme una oportunidad. Yo me ofrezco en lugar de ella. Yo me ofrezco en lugar de él. Porque el amor llega a ser grande. Por eso, realmente Dios le pidió a Abraham algo que era más valioso que su propia vida. Vea lo que dice Hebreos 11:17. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos,
Abraham no tenía solo un hijo, unigénito es de casi como que da a entender de único, ¿verdad? ¿Cierto? Pero Abraham había tenido antes a un muchachito, un niño que se llamaba Ismael. Eso quiere decir que no era único. ¿Por qué la Biblia dice unigénito? Bueno, el versículo 18 lo explica. Único, unigénito significa único en su género. Es igual como Dios. Dios tiene muchos hijos, pero tiene un hijo unigénito, ¿cierto? O sea, usted dice que es hijo de Dios, yo digo que soy hijo de Dios, pero Dios tiene un hijo único en su género, único como Mesías, único como Salvador, uno como que comparte su sustancia, ¿ya? Entonces dice el 18, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, en ese sentido Isaac era único. No, la descendencia no iba a venir de Ismael. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, una frase que quiero resaltar un poquito más, de forma más especial, es la del versículo 17, la segunda frase que dice, por la fe Abraham, ¿cuándo fue probado? Cuando Abraham fue probado. Una prueba es, las pruebas son situaciones, son circunstancias difíciles que el Señor mismo ha diseñado específicamente para darnos la oportunidad de demostrar nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Las pruebas definen muchas cosas. Yo no sé ahora exactamente cómo es que funciona, pero cuando yo estaba en sexto había unas pruebas finales. Luego llegaba uno a noveno y habían otras pruebas. Luego llegábamos a bachillerato y si usted no pasaba bachillerato no podía ir a la universidad, no podía estar en el seminario, no podía aspirar a muchas cosas, ¿me entiende? Usted tiene que pasar la prueba. Luego la prueba de manejo. Si usted no pasa la prueba de manejo, usted no puede decirle al tráfico, vieras, yo he manejado mucho ahí en el barrio y todo, y ya pasó la prueba. No. Entonces, aquí está el parte. ¿Me entiende? Porque digámoslo así, la prueba es una examinación, es una forma de saber cómo está usted en una materia X. En este caso sería la materia de la fe, la materia de la confianza, la materia de la fidelidad, de la obediencia. Número 2, observamos el mismo principio en la vida de nuestro Señor Jesús. Es decir, a veces viene una bendición, un momento alegre y después de esto viene la prueba. Vea lo que dice Mateo 4:1. Ahí vemos Jesús es bautizado en el capítulo 3 de Mateo y luego en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, aquí hay una cuestión, un asunto, un tema, y es que la palabra prueba y tentación vienen de la misma palabra en griego. ¿Cómo decir? La palabra en griego es la misma. Simplemente que se traduce como prueba cuando cuando el traductor entendía que la intención era buena de parte de Dios en esa situación difícil, o cuando era presentada por Satanás, entonces la palabra se traducía como tentación. El asunto es que Dios no eximió a su propio hijo de pruebas o de tentaciones. ¿Ya? Ahora hay muchas, no sé, digámoslo así, muchos videos donde hay pruebas, por decirlo así. Yo la vez pasada estaba viendo un video donde un hombre iba ahí por la calle, entonces hacía que se le caía la billetera y entonces alguien venía por detrás y agarraba la billetera, se la escondía, él se devolvía y le decía, ¿usted tal cosa? Yo no sé nada. Y luego se veía donde iba por allá a revisar la billetera y básicamente era como, bueno, si la persona
tenía una buena actitud, tenía una buena respuesta, qué sé yo, entonces le daban una recompensa, ¿verdad? Yo he visto algunos videos, no sé, hay uno por ahí bien famoso donde pone anuncios que vende una casa y llega la gente a la casa, la compra por $1, cosas así absurdas que ahora se hacen muy virales y que algunos videos son falsos, pero otros son muy reales, ¿ya? Y si a usted le tocara esa bendición, pues sería dichoso, pero primero hay una prueba. Anda uno que anda una Biblia que tiene un montón de billetes y un billete, entonces los pone a elegir la Biblia o el dinero. Y la gente dice, sí, es que la Biblia es muy buena y tiene palabras muy buenas, pero ahorita lo que necesito es la plata. Entonces llevan un billete. Si hubieran escogido la Biblia, se llevan la Biblia y todos los billetes, ¿verdad? Bueno, también las pruebas son, número 3, situaciones donde el Señor sabe si seremos obedientes o le fallaremos. Hermanos, la verdad es que hay una, digámoslo así, una demagogía, por decirlo así, no sé si se le dice así o demagogia, pero bueno, el asunto es que a veces cuando se llega a este pasaje, generalmente se está diciendo, usted sabe todo lo que pensó Abraham, y Abraham pensó aquí, Abraham se sintió así, Abraham se sintió así. La Biblia solo dice una cosa, que él estaba pensando en una sola cosa. No estaba pensando en que estaba pensando Sara, su esposa, no estaba pensando en todo lo que iba a perder, no, él estaba pensando en una sola cosa. ¿Qué estaba pensando? Ya lo leímos. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pero otra asunción equivocada que tenemos es que pensamos que Dios nos prueba para que Dios pueda saber dónde está nuestra fe. Y no es así. Es decir, Dios sabe que si Él le pide algo a usted, Él sabe si usted lo va a hacer o no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios no hace las cosas para Él saber si usted va a hacer algo o no. Dios sabe ya que usted va a hacer. Él permite las pruebas para que usted sepa dónde está usted. O sea, Él permitió las pruebas en la vida de Abraham para que él supiera dónde él estaba en su fe, del 1 al 100. Bueno, del 1 al 100, cuando lo probó con Ismael, que Dios le dijo, tiene que dejarlo ir. Ismael tiene que irse. Entonces le dijo, Dios, por favor, déjemelo, yo me lo quiero dejar aquí. Dios, no deje que se vaya, por favor, etcétera. Él demostró que su fe no estaba al 100, pero ahora estaba más listo, ahora estaba más preparado. Ya habían pasado 25 años más. Entonces, la prueba es un proceso donde nos enteramos en qué nivel de fe nos encontramos. No Dios se entera, nos enteramos nosotros. Él lo hace para que nosotros sepamos. Otra cosa, hermanos, la prueba robustece nuestra fe y nos afianza en el camino en el que hemos sido llamados y es parte del trato amoroso de nuestro Padre Celestial. A veces ustedes han visto ese video, por decirlo así, vacilón, donde dice que Dios le da sus mejores pruebas o sus pruebas más duras o sus mejores soldados, ¿verdad? Entonces como que sale alguien diciendo, hey Dios, pero tú tienes otros soldados. Dales a ellos también esas pruebas duras, ¿por qué solo yo? ¿Verdad? Porque uno siente como que uno, ¿verdad? Y no es cierto, hay personas que pasan pruebas muy duras, pero a veces estamos, Dios, por favor, no me muestre tanto amor, porque si las pruebas son parte de su amor hacia mí, no me dé tanto amor, no ocupo tanto amor. Desde nuestra óptica, la prueba es uno más de los muchos obstáculos que debemos sortear mientras buscamos ser fieles al Señor. Abraham no sabía que Dios iba a detenerlo instantes antes de hundir el cuchillo en el cuerpo de Isaac. Si hubiera sabido, entonces no habría tenido, como decimos nosotros, gracia, o no hubiera tenido que ejercitar su fe. Dios no le dijo, vea, usted tiene que ir a matar a Isaac.
pero no, eso no fue lo que pasó. Dios le dijo, vaya, sacrifíqueme a Isaac. Usted no iría a ver una película si ya se sabe el final. Una película que yo he visto con mi esposa muchas veces y me gusta mucho es esta, Siete Almas. Si ya usted sabe que este le va a entregar la casa a aquella familia, que las córneas se las va a entregar a aquel, que el corazón se le va a entregar a aquella, que si usted no la vio, ya no la vio, porque ya le hice spoiler. Si ya usted sabe el final, ya no tiene gracia, ¿me entiende? La fe es eso, es el ir pasando el proceso en el instante y Dios va viendo cómo usted va reaccionando, usted va viendo cómo usted va reaccionando en el instante también en que se va presentando la prueba de la fe. Imagino yo que Abraham sí experimentó luchas en su interior, como Dios podía quitarle a su hijo esperado por 100 años, es más, hermanos, no 100 años, algunos comentaristas dicen, es que Isaac tenía 17 años cuando fue Abraham probado. Otros dicen, no, no tenía 17, tenía 25. No, no tenía 25 para hacer una tipología perfecta con Jesús. Tenía 33 años para tener exactamente la edad en que Jesús fue crucificado. ¿Me entiende? El asunto es que a Isaac no era un chiquito, número uno, y Abraham mucho menos. Es decir, si eran 33 años, ya Abraham tenía 133 años. Y generalmente hablamos de la fe de Abraham, pero una persona de 33 años puede decir, ¿cómo es eso, papi? Que yo me subo ahí y que Dios me va a resucitar. Sí, claro. No, jamás de los jamás, yo ahí no me subo. Papi, dígame la verdad, si usted no me quiere dar herencia, nada más dígamelo, pero yo, decir, yo tranquilo y no me subo y ya. Usted no me da herencia, pero no me mate. O sea, ¿cómo usted convence a una persona ya grande, pensante, inteligente y además mucho más joven que usted que puede correr más rápido? Obviamente, Isaac también tenía que estar dispuesto a morir y tenía que tener la misma fe. Durante la prueba, hermanos, siempre sobran las preguntas y muchas veces desaparecen las respuestas. Lo certero en esta historia es que Abraham había desarrollado una confianza tal en Dios que entendía que el problema de asegurarle un heredero era del Señor y no de él. Con esta confianza, Abraham amató atormentado, sí, seguro por el enemigo, pero seguro de que Dios no volvería atrás con lo que había prometido. Yo le decía la semana pasada que la vida se vive mejor en fe, en esperanza. Esperanza es que usted ya camina con una promesa de Dios. Y hermanos, pídale una promesa a Dios, ¿sabe? Dios tiene muchas formas de hablar. Esta semana mi esposo tenía que ir a San José y yo estaba allá. Entonces ella se llevó a las tres chicas en bus y se montaron al bus de desamparados y se montó un señor. Entonces Nicole se volvió para atrás, iba hablando con el señor y le dice, ¿cómo se llama usted? Y el señor le dice, Edgar. Ah, mucho gusto, yo me llamo Nicky. Y yo vivo en Cartago, una casa negra ahí con paredes blancas y un día va a llegar a visitarnos. De ahí no sé, le dice el señor, pues no sé. Entonces le dice el señor, ¿sabe qué? Usted seguramente un día va a trabajar en televisión porque usted habla muy bien. Y le dice mi hija, ¿y usted me va a ver? Pero ya un señor un poquito mayor. Entonces él le dice, no creo, porque seguro para ese tiempo ya yo voy a estar arriba. Entonces le dice ella, bueno, para ir arriba usted tiene que arrepentirse. Para poder es que arriba solo van los que se arrepienten. Entonces yo decía, mi esposa me decía que el señor iba con una cara muy, o sea, como que era un señor como serio, por decirlo así, pero donde Nicole le hablaba,
el Señor le sacaba a ella una sonrisa a él. Yo me imagino que la misericordia de Dios es tan grande, tan abundante, que perfectamente le pudo hablar a una persona así. Tal vez esa era la forma en que él necesitaba que Dios le hablara y que esta sea la manera en que él disponga su corazón para el Señor. Pero si usted le quiere preguntar algo a Dios, algo, a ver, nosotros deberíamos caminar solo por obediencia y por fe, pero a veces Dios da promesas específicas, donde Dios dice, si usted tal cosa, yo le prometo tal cosa, haga esto. 25 años antes de que naciera Isaac, ya Dios le había dicho, usted va a tener un hijo, ese hijo, en ese hijo va a ser llamada descendencia, va a haber una nación que va a salir de él, será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar, y esto le daba esperanza a Abraham para seguir. Abraham sabía lo que Dios había prometido y esto era todo lo que importaba. Y él confiaba en Dios. Como le dije antes, hermanos, siempre pensamos que Abraham tenía muchas cosas en su mente, pero Abraham solo tenía una cosa en su mente. Yo obedezco a Dios y Dios se encarga de las consecuencias. Yo obedezco a Dios, le quito la vida a mi hijo y Dios lo resucita. Eso era lo que él pensaba. Dígame una cosa, ¿cuántas personas cree usted que resucitaron de aquí hacia atrás? Del 2023 hacia atrás. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? 4, 3. ¿Y anda más? Lázaro, Jesús, el hijo ¿de cuál viuda? El hijo de la viuda de Sarepta. No, no, la suegra de Pedro no resucitó. Estaba muy enferma, sí, pero Dorcas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Dice cuando sepultaron a alguien en el ataúd, no sé, en donde estaba Eliseo, también la persona resucitó, ¿verdad? Pero ese Eutico también resucitó, ¿verdad? Pero la Biblia dice, cuando Jesús resucitó, los sepulcros fueron abiertos y se levantó una gran cantidad de gente. Entonces, yo diría que mínimo en el Antiguo Testamento, o de aquí para atrás, mínimo resucitaron 100 personas. 100 personas. Es decir, usted, si ahorita usted piensa en la resurrección, parece una locura porque usted sabe que se va a morir y que no va a resucitar. Pero imagínense en el tiempo de Abraham cuando nadie había resucitado. Casi que da a entender como que Abraham se inventó el concepto de resurrección. Porque él dijo, yo sé que yo lo mato, yo le quito la vida, pero Dios lo resucita. Hermanos, nosotros podemos hacer cosas solo con la mente. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Ok, si se puede adulterar con la mente y no se necesita lo físico, por decirlo así, si una persona ya en la mente ya obedeció a Dios, Dios dice, ¿para qué lo voy a hacer que él tenga ese recuerdo ahí tan horrendo en su mente de que él le quitó la vida a su hijo y todo eso? Mejor le quito esa imagen. Ya yo sé que él obedeció. Entonces, instantes antes de que él le quite su vida a su propio hijo, Dios lo frena, le evita tener ese dolor, pero ya Dios sabía que él había obedecido y además creía que Dios era poderoso para resucitarle. Eso lo dice en Génesis 22. Vaya por favor conmigo a Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, 1.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Una de las pocas cosas que dijo, heme aquí. Quiero decir con eso que no hay que hablar mucho, hay que obedecer, ¿verdad? Es duro cuando uno le dice a un hijo algo y, no mami, es que yo aquí no, ya, es que no puedo porque yo tengo que ir a hacer tal, yo tengo que ir a hacer tarea, vaya bañe, tengo que ir a hacer tarea, vaya a la tarea, me tengo que bañar. Entonces te dices, es puro demagogia. Versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Una frase de fe. Espérennos aquí. Vamos 2, regresamos 2. Solo vamos a ir a adorar. Estén tranquilos, no va a pasar nada. No, no, no. A veces, seamos francos, en medio de la prueba nos hacemos la víctima. ¿Qué tal que Abraham le hubiera hecho, muchachos? Tengo que oren por mí, por favor. No, o sea, yo siento que esta frase es muy dicha como con mucha fortaleza, ¿ya? Muchachos, vamos a ir, vamos a adorar, vamos a regresar. Espérennos, nada más. ¿Ya? Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahora, eso era cierto en esta historia, pero también es una frase como, por decirlo así, profética. Dios se proveería un cordero, el cordero de Dios, para el holocausto que nosotros necesitamos para recibir salvación. Entonces tiene como un doble cumplimiento. Versículo 8 al final dice, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Ahora, hermanos, algo muy interesante es que en la vida de Abraham los altares eran muy comunes. Él llegó a, él llegó a la tierra de Canaán, hizo un altar. Cada lugar que él llegaba, él hacía un altar. En cada lugar que él llegaba, hacía un altar. Dice ahí, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ya le dije, hermanos, que Isaac tuvo que haber estado de acuerdo. Porque no es como, venga, lo voy a amarrar y vamos a jugar escondido, no sé. O sea, obviamente Isaac tenía que saber que él iba a ser sacrificado. Y extendió, versículo 10, Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Dios Padre, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó entonces Abraham, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, que esto se volvió un adagio, se volvió una frase popular. Y si era popular en aquel entonces, pues debería ser popular en nuestro tiempo. ¿Verdad que sí? Cuando se vino la pandemia uno decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, en el monte de Jehová será provisto. Y fue provisto. Aquí estamos. Aquí estamos porque Dios proveyó. Tal vez ninguna escena en la Biblia es tan, digámoslo así, tan fuerte, con la excepción del mismo Calvario.
que esta. Y ninguna ilustración más clara de la muerte en la cruz del Hijo unigénito. Es una tipología. La prueba suprema de la fe de Abraham vino cuando Dios le ordenó que ofreciera a Isaac. Piense usted, hermanos, ¿qué es más duro? Por favor, piensen en esta frase, en esta pregunta, en estas dos preguntas. ¿Qué es más duro? Que usted pueda decir, Jehová dio y Jehová quitó. O, número dos, Jehová dio y Jehová pidió. O sea, si dependiera de usted hacer algo, es más fácil decir Jehová dio, Jehová quitó, ¿sí o no? Porque fue el tiempo que Dios determinó. Pero que Dios me lo dé y que me lo pida, es que suena, no, no hay forma de no verlo imposible. Que usted diga, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija y Dios me lo está pidiendo. No hay nada más difícil prácticamente que se le pueda pedir a un padre. Nótese la secuencia. Abraham creyó y amó a Dios, a ese Dios que le había prometido un hijo. Después de muchos años de espera, Abraham recibe al hijo prometido y lo ama. Entonces Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac. Si Abraham sacrificaba a Isaac, él tendría a Dios, pero perdería a su hijo. Si desobedecía a Dios, Abraham se quedaría con su hijo, pero perdería a Dios. Abraham decidió obedecer y de esta manera puso el problema de la pérdida de su hijo en las manos de Dios. Él creyó que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte. En suma, la vida de Abraham podría ser encapsulada bajo el refrán de confiar y obedecer. Y hermanos, a veces hay cosas que Dios nos pide. No es un hijo, pero nos las pide y no estamos dispuestos a dárselas. Es decir, nos pide nuestra propia voluntad. Es decir, no tenga voluntad propia, simplemente obedézcame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es sacrifique su voluntad. No piense usted. ¿Cómo que no piense yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no decido yo, ya no elijo yo, ya no soy yo, ya no se trata de mí. Ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo vive su vida en mí, ahora Cristo vive su vida en mis zapatos, ahora Él elige, ahora Él decide, ahora su voluntad impera, ahora Él manda, ahora yo tengo un Señor, ahora yo soy dirigido por una voluntad superior. Oh, Dios nos pide dejar un trabajo. ¿Cómo? Dios me va a pedir dejar un trabajo. Hermanos, Dios nos puede pedir un trabajo perfectamente. Yo he sabido de personas que me dicen, pastor, este trabajo viene del Señor. Y usted se queda así como diciendo, o sea, no va a estar ni con Dios ni con su familia con ese trabajo. Entonces, eso no suena como que venga del Señor. No, pero que sí que esto viene del Señor y el Señor me dio luz verde y me enseñó una lucesota verde. Bueno, cada quien tiene que saber qué viene del Señor y qué no. Pero hermanos, hay cosas que no vienen del Señor. Y si Dios le pide ese trabajo, que se lo ponga en un altar para que usted lo ponga a él primero y que ponga también su familia. No, es que es mi trabajo. No va a haber otro trabajo como este, hermanos. O sea, ¿cuántos trabajos habrá en el mundo? Es decir, ¿en cuántas cosas se desempeña la gente actualmente? No sé, serán 25,000 tipos de trabajos, 30,000 tipos de trabajos y cada vez salen más tipos de trabajos. Es decir, tiene que ser ese el único donde yo puedo trabajar. Oh, Dios me pide una amistad. Sí, es que yo sé que es un mal hablado y que es una persona que es una mala influencia, pero es que vieras que somos amigos desde chiquitillos y nos graduamos juntos del cole y aquí y allá y, oh, Dios le pide un noviazgo. Qué pena decirlo, pero yo me acuerdo que yo tenía una novia y Dios me decía, es que no es. Y yo, mami, aquí está, fulanita.
De verdad, sí, papi, qué bueno, que me alegra, me alegra, me alegra. Y yo decía, ay, Dios mío, qué raro, o sea, no se entusiasmaron. ¿Será que no es de Dios? Ay, no, ¿cómo no va a ser de Dios? Pastor, aquí está mi no. De verdad, qué bendición. Mm, 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 y usted escucha mucho ese. Mm. Ay, Dios, usted me pide esto, pero es que no, es que yo no recibo un no como respuesta. No, 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 olvídese de eso. Dios está pidiendo algo y a veces uno está, no, no, es que no, es que tiene que ser, es que aquí, es que allá. Hermano, si usted pueda anotar esto, anótelo. No podemos obedecer a Dios si no le amamos. Y no podemos amar a Dios si no le conocemos. Entonces, la proporción en que obedecemos a Dios es la proporción en que le conocemos. Si le obedecemos poco es porque le conocemos poco y si le obedecemos mucho es porque le conocemos mucho. Abraham conocía mucho a Dios. Repito, no podemos obedecer a Dios si no le amamos. Porque la Biblia dice, si me amáis, ¿qué va a hacer? Guarde mis mandamientos. Hermanos, la prueba de fuego del amor es la obediencia. Si no amamos a Dios, podemos decir mil veces que lo amamos, pero la prueba de fuego del amor es la obediencia. Y la obediencia viene por el conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Cómo actúa? ¿Cómo cumple sus promesas? ¿Cuántas personas sabrán que Dios le dijo, vea, ese trabajo no me gusta, quiero que lo cambie? Dice, bueno, hey, me quedé sin trabajo y Dios, pero Dios sabe que yo estoy completamente seguro, no es un capricho, no es que de verdad Dios me pidió esto. Y entonces me dio otro trabajo, donde puedo estar con Dios, donde puedo estar con mi familia, donde puedo hacer de todo. Dios me bendijo. O me pidió esta relación, pero la verdad me dio, me dio algo mejor. Vamos a finalizar con Génesis 22:15. Una vez que Abraham obedeció, voy a decirle esto, hermanos, hay frases que son como frases, digámoslo así, son promesas, una promesa de Dios. Abraham, haré de ti una nación grande y serás bendito y tu descendencia heredará los confines de la tierra y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Él no sabía que iban a pasar 25 años y que en esos 25 años iba a haber una prueba como esta de por medio. Y además que si no pasaba esta prueba, quién sabe qué iba a pasar con la promesa. Pero una vez que él estuvo en ese monte donde él, y aunque suene feo, hermanos, yo siento que Abraham mató a su hijo muchas veces en su mente, es decir, voy a llegar, voy a hacer esto. Abraham, sea fuerte, usted está haciendo esto por Dios, obedezca así, así, rápido, tiene que ser rápido porque yo no quiero, uy, me imagino que él lo pensó muchas veces, como una persona, no sé, no pienso que alguien dice, mira, qué buen banco es, voy a ir a robármelo. Y plum, se mete al banco e intenta robárselo. O sea, solo alguien muy tonto hace eso. Una persona que pienso que, no sé, que va a hacer un golpe fuerte, dice, ok, el banco está así, aquí tiene la entrada, aquí están los guardas, voy a entrar a tal hora, llega tal persona, a esta hora tal cosa, y así piensa, 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 y después de mucho planificar y después de mucho haberse robado ese banco en su mente, ¡pum!, da el golpe. Puede ser que lo logre o puede ser que no, pero yo pienso que eso fue lo que hizo Abraham. Pensó mucho qué iba a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy, pero muchas veces él sacrificó a su hijo en su mente. Y dice que después de eso, no es casualidad que tengan estas palabras, Génesis 22:15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado
tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que por la obediencia de Abraham, hoy la nación de Costa Rica es bendecida. Hoy la nación de Nicaragua, hoy la nación de Panamá, hoy la nación de Belice, todas las naciones por la obediencia de Abraham hoy son benditas. Dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que, por cuanto obedeciste. Hermanos, ¿usted sabe de alguna bendición por desobedecer? No hay bendiciones para la desobediencia. Solo hay bendiciones para la obediencia, nada más. Versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. En Génesis 12, 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está como el enunciado, por decirlo así. Pero aquí en Génesis 22, 15 al 19 está el decreto. Es decir, porque usted hizo esto y porque usted obedeció, sépalo muy bien. Un día un pastor dijo que un señor de la iglesia dijo, quiero regalarles unas tenis a los obreros, no sé, una cosa así. Entonces el pastor le dijo, vea, quiero que les diga algo a los muchachos. Dígales que esos son bendiciones por ellos ser siervos de Dios. En el momento que dejen de ser siervos de Dios, van a perder ciertas bendiciones. Yo le agradezco mucho su buena voluntad, pero tiene que decirles que eso es por ser siervos de Dios. Hay bendiciones que van a venir. Y Dios nos dice, se lo voy a dejar claro, esta bendición viene. Generalmente a mí lo que la gente me dice es que hay una gracia común que Dios hace llover sobre justos e injustos. Sí, es cierto, es eso, una gracia común. Es decir, comer todos los días es una bendición, ¿sí o no? Respirar, el aire, el latido del corazón es una gracia de Dios, es la muestra de que Dios es bueno. Pero hay bendiciones muy específicas para quienes obedecen. Dígale, Dios, yo quiero ser ese tipo de persona que obedece. Leo estos pasajes. Dios engrandeció su nombre. Génesis 22. 22. Dice así. Génesis 21, 22. Aconteció aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Usted sabe qué extraño que una persona que a usted no lo conoce le diga, ¿sabe qué? Doña Mayelita, Dios, yo veo que Dios está con usted en todo lo que usted hace. Nadie le pagó a este hombre para decir eso. Él simplemente dijo lo que él veía, lo que él sentía. Es decir, Abraham era de verdad un hombre bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Génesis 23, 6 dice, ya había muerto la esposa de Abraham, Sara, y los hombres de este lugar, Kiriat Arba, dice que le dijeron, óyenos, Señor nuestro. Le dicen a Abraham, Señor nuestro. Usted no le dice Señor a cualquier persona, menos Señor nuestro. Y le dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Yo les he dicho a ustedes que mi papá me decía, no sea uno del montón. Abraham no era uno del montón. La gente no decía, mira, llegó Abraham ahí, un tipillo ahí, pura vida. Entonces ellos le dicen, usted no está pidiendo un lugar para sepultar a su esposa. Es un honor para nosotros, porque usted no es una persona cualquiera, usted es un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Quién le dio ese testimonio? La Biblia dice de Job que cuando Job le sonreía a una persona, él decía, ni la gente ni se lo creía.
me sonrió a mí, me saludó a mí. Claro, cuando ya estaba en la prueba ahí con un montón de gusanos y en el polvo, él decía, yo no sé en qué momento pasé de estar aquí, donde la gente no se creía pasar tiempo conmigo, a estar aquí que yo no puedo, no sé ni para dónde agarrar, ni sé si me voy a curar o no. Bueno, después Dios hizo todo lo demás, porque también Job le creyó a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, ojalá, es decir, este tipo de cosas no pasan por casualidad. Estos tipos de cosas pasan a las personas que obedecen al Señor. Tenemos una vida que es corta, una vida que es corta. Hermanos, la vida es realmente corta. Use el tiempo para, como Abraham, cada cosa que Dios le pida, decir, heme aquí. Abraham, salga de su tierra y de su parentela. Sí, Señor. Abraham, créame que yo le voy a dar un hijo. Sí, Señor. Abraham, deme a su hijo. Sí, Señor. Abraham, te voy a bendecir. Porque usted es un hijo realmente obediente. Póngase de pie, por favor. ¿Está siendo usted probado? Como ya le dije, esa es una oportunidad que Dios le da. Es un examen. Una prueba es un examen. Es una examinación. Es una forma de plasmar nuestra confianza en Dios. No nuestro conocimiento en un papel. No, nuestra confianza en Dios. Nuestro amor a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. Y además, pídale a Dios que cuando Él le hable, ve, hay cosas que Dios nunca dice que no. La Biblia dice, ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídala, porque yo doy, eso yo doy sin reproche al que me la pida. ¿Usted identifica que tiene falta de obediencia en algo? Pídasela. Yo a veces identifico que tengo falta de obediencia y ¿qué hago? Yo le pido a Dios, Dios, dame obediencia porque la verdad esta área me cuesta específicamente, me cuesta y sé que la necesito y sé que si no lo hago me va a ir mal. Entonces, por favor, no sé, suaviza mi corazón. A veces el corazón tiene que estar, no sé, ahí en la presencia de Dios un buen tiempo para que se suavice. Bueno, dígale, Dios, toma mi corazón, ensuavízame, hágame sensible a su voz. Dame un oído dócil, un corazón dispuesto. Y si Dios le pide algo, hermanos, ya esto es muy personal, pero pienso que debemos demostrarle a Dios que de verdad Él es lo primero. Ahorita pienso que lo que están haciendo doña Mariana, Patrick, doña Jennifer, esto de recibirnos hoy es muy bonito. Ellos toman lista, quién vino, quién no vino, han estado llamando a las personas, nos han estado recordando los víveres y todo eso. Hermanos, ojalá que usted no piense que las cosas de Dios son un sacrificio. Voy a hacer un sacrificio, voy a ir a la iglesia. No, ya me llamó doña Mariana, ya me llamó Patri, ya me llamó doña Jennifer. Ya tengo que ir. Hermanos, lo más básico, eso no es para nada un sacrificio, lo más básico. Cristianismo no extremo, cristianismo básico, hay que empezar por lo básico. ¿Sabe cuántas personas vienen a esta iglesia 3 veces a la semana? Es un grupito bien chiquitito. Y algunos vienen 2 veces a la semana. Y el grupo que viene una vez a la semana es más grande. ¿Por qué? Porque uno dice, no, ya es mucho sacrificio. Venir 3 veces a la semana, mucho sacrificio. Bueno, algo habrá que dejar de hacer, por supuesto. Claro que sí, hay que dejar algo, hay que tomar tiempo donde a veces decimos, no tenemos tiempo para eso. O Dios me pide esto, Dios me pide a mí consagrarme más, Dios me pide a mí leer la Biblia todos los días. Ese es un sacrificio. Dios me pide orar todos los días. Dios me pide que le sirva.
No sé qué Dios le pide a usted, pero simplemente escúchelo a Él y dígale: Dios, heme aquí, voy a hacer lo que usted me pide. Padre Celestial, Señor, usted sabe que como seres humanos, que usted nos dio voluntad, que usted nos dio también lo que se conoce como libre albedrío, libre decisión. Usted nos hizo seres volitivos, tenemos decisiones, tenemos la capacidad de pensar, de elegir, de escoger, Señor. Pero es una capacidad que está un poco distorsionada por la caída de Adán, por el pecado que mora en nosotros. La capacidad de establecer prioridades no es nuestro fuerte. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir. No se preocupe de eso, que yo me encargo, dice usted. Pero nos dispuestos a lo más pequeño, no estaríamos dispuestos a lo más grande, que fue como en el caso de Abraham, que usted le pidió lo más grande que usted le pudo haber pedido, lo que él más amaba después de usted. Pero gracias a Dios que tenemos este ejemplo, gracias a usted que tenemos este ejemplo, Señor, de un hombre que lo puso a usted de primero, un hombre obediente, un hombre sumiso a usted. Y teniendo ese ejemplo, Señor, yo creo que está más claro para nosotros el camino que debemos seguir. Es decir, debemos seguir el ejemplo de Abraham. Te pido, Señor, que tú nos des tu ayuda para lograrlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.